Gracias por acompañarnos esta noche de jueves. En instantes, aquí en Seré Curioso, general del Ejército, ex comandante en jefe del Ejército, llegó a la política para liderar un Nobel partido político, Cabildo Abierto. En instantes, Seré Curioso con Guido Manini Ríos. No está bien, pero estoy solo. Senador, ¿cómo anda? Muy bien, un gusto estar acá. A las órdenes, un gusto también para nosotros. Acá estuve a esto de decirle general. Si le digo general, ¿se molesta? No. Al contrario, general es seguro que voy a ser hasta el último día de mi vida. Claro, está bien. Senador no se sabe. Está bien. Guido, su apellido tiene una larga tradición militar a propósito y política también en el país. Diría tradición colorada y riverista en particular. Todos de religión católica, orígenes italianos. Hábleme de su abuelo Pedro, de su tío Carlos, de su padre Alberto Manini Ríos. Tradición militar tal vez no sea lo más apropiado. He tenido militares en la familia, pero militares de las revoluciones, digamos, ¿no? Abelardo Márquez fue un coronel de Aparicio Saravia, pero que era un jefe político, un caudillo riverense. Saravia lo hizo jefe político de Rivera en el periodo en el apogeo de Aparicio Saravia entre 1897 y 1903. Él era el abuelo de mi madre. Pedro Manini Ríos fue capitán en la Guerra del Cuatro, pero como secretario de Pablo Galarza, del general Pablo Galarza. Es decir, que esos son los antecedentes militares en la familia que tengo. Después tuve un hermano posterior a mí que hizo la carrera militar, se retiró tempranamente. Así que no podríamos decir que hay una larga tradición militar. Sí, una tradición política. Mi abuelo Pedro Manini Ríos era hombre de la total confianza de José Valle de Ordóñez. Valle de Ordóñez inicia su vida política, digamos, empieza a ser actor en la política desde el diario El Día que él había fundado en 1886. Cuando Valle de Ordóñez asume la presidencia el 1 de marzo del 3, lo deja a Pedro Manini Ríos, un joven abogado de menos de 30 años, lo deja como director del diario El Día para mostrar la confianza que le tenía. Después, cuando Valle no está en el país entre el año 7 y el 11, o sea, en el interregno entre las dos presidencias de Valle de Ordóñez. Creo que ahí gobierna Lindolfo Cuestas, ¿no? No, gobierna José Claudio Williman. Claudio Williman, perdón. Sí. ¿No? Es el que es el presidente de la República y o sea, Cuestas, perdón, había sido el presidente anterior a Valle, el primero. Entre las dos presidencias de Valle es Williman. El hombre de confianza, Valle tenía dos personas de confianza que eran Domingo Arena y Pedro Manini Ríos, que lo van a ver a Europa, le mantienen al tanto de lo que estaba pasando acá, le promueven su candidatura a la reelección, o sea, a la nueva presidencia. Sí. Y cuando Valle asume en 1911 su segunda presidencia, nos lo nombra a Pedro Manini Ríos como ministro del Interior. Ya es la primera vez que está con esa designación en el ministerio. Hasta ese momento era Ministerio de Gobierno. Y bueno, y Pedro Manini Ríos va a seguir siendo importante espada de Valle de Ordóñez, va a ser protagonista en muchas de las leyes sociales que se dictan en la época del vallismo. Pero en el año 13, a partir de una idea de Valle de instalar el colegiado en el Uruguay, sí, recuerdo. A partir de ahí se produce una fractura, mi abuelo no está de acuerdo y él, en total son 11 senadores del Partido Colorado. Ahí forman el riverismo. Ahí está, poco tiempo después fundan el Partido Colorado General Frutuoso Rivera, que pasa a llamarse riverismo popularmente. Exacto. Y a usted en particular, ¿qué le despierta la vocación militar? Me dijo que fue a los 13 años, 1972, un año antes del golpe de Estado, ¿es así? Sí, en ese fue un año muy especial para el Uruguay, un año que había todos los días noticias bastante escandalosas o impactantes, digamos, sobre lo que pasaba, asesinatos. Me acuerdo yo a los 13 años aquella imagen de 4 soldados asesinados adentro de un jeep, o distintas imágenes que se pasaban a diario. Estábamos hablando
en plena democracia, es decir, todavía funcionaba el Parlamento, que había sido elegido en noviembre del 71, no era dictadura. Era una democracia imperfecta, ¿no? Bueno, se puede hacer mil críticas a cómo funcionaba, pero se ajustaba a la Constitución de la República y funcionaba un Parlamento, y había en ese momento, digamos, una situación muy conflictiva, que a tal punto que el Parlamento Nacional, ese Parlamento donde estaba Wilson, donde estaba, bueno, tanto... Sí, Vasconcellos. Vasconcellos, la Calle Padre era diputado. Bueno, cuando en ese Parlamento se declara que el país estaba en estado de guerra interno, en abril de ese año. Bueno, en ese marco, yo con 13 años, había fallecido mi padre hacía un año, pensé, bueno, mi lugar está tal vez en defender lo que yo entendía que era la democracia, y justo estaba en la edad en la cual se podía entrar al liceo militar, y le dije a mi familia, quiero entrar al liceo militar. Fue un poco sorpresivo todo, y bueno, y a partir de ahí me preparé, y a principios del 73 entré al liceo militar. ¿Qué se decía en su casa cuando miraban el noticiero del MLN, del accionar Tupamaro? ¿Cómo se lo veía? Bueno, no se conversaba mucho del MLN, pero claramente había una mala opinión, ¿no? Que yo creo que era la opinión generalizada de la población. O sea, y la inmensa mayoría de los uruguayos estaba totalmente en contra, los consideraba, digamos, criminales que estaban atacando a las instituciones democráticas. Era época en que había secuestros incluso de personalidades de embajadores extranjeros, el embajador británico, por ejemplo, época en que había asesinatos, época en que había robos todos los días, que había una conflictividad bastante marcada, y la gente en general opinaba totalmente en contra, era muy impopular, y creo que ahí estuvo la clave de su derrota. Fue la impopularidad que tenía en el marco de los uruguayos, ¿no? Bien. Usted se define artiguista, y de hecho Cabildo Abierto originalmente se iba a llamar Movimiento Social Artiguista. Alguna vez le comenté en entrevista para Montevideo Portal que Leonardo Borges y Hernán Rodríguez, autores del libro No ofendo ni temo, dicen que a lo largo de la historia ha habido diferentes tipos de Artigas, ¿no? Está el Artigas de bronce, el Inmaculado, el mejor de nosotros, dicen algunos. Un Artigas rojo, vinculado a lo popular y a la izquierda, lo reivindicaron desde Líber Sereña hasta Tabaré Vázquez, hasta un Artigas verde en los años de dictadura. Muchos lo ven como el padre de la patria, otros señalan que él nunca pensó en el Uruguay como tal, que tenía una concepción de la patria grande, una concepción más federal. ¿Qué lo seduce a usted del artiguismo? Bueno, sé que le daría para hablar horas, pero resúmamelo. En todo eso que se dijo puede haber algo de real y algo de sesgado para llevar agua para un molino. Yo pienso que Artigas era, por supuesto, un hombre de carne y hueso, con las virtudes y defectos que puede tener cualquier mortal, pero que supo encarnar el sentir del pueblo oriental. El pueblo oriental en esa época no preguntaba por qué vamos a ir vamos a combatir a los españoles que están en Montevideo, no preguntaba por qué vamos a combatir a los porteños o por qué vamos a marchar hacia el norte. Lo único que preguntaban era ¿dónde está Artigas? Y vamos a donde Artigas nos mande. Él era el caudillo, era un líder natural, que en definitiva podía tener muchos defectos, pero era un verdadero caudillo. Es cierto, sí, eso que mencionaste, que no quería un Uruguay independiente, así como finalmente terminó, que no era ese su proyecto. Incluso en un momento le ofrecen a él, los porteños estaban tan preocupados por la influencia que él ejercía del otro lado del Paraná, en Córdoba, principalmente, ¿no? Que ellos Córdoba y Santa Fe, y ellos le ofrecen a Artigas que renunciara a Córdoba y Santa Fe, y le daban a cambio lo que le llamaban el continente del Entre Ríos, es decir, las 3 provincias que están entre el río Paraná y el Uruguay. Hoy son Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
eso se lo dejaban a Artigas para que él las gobernara a cambio de que renunciara al resto. Y Artigas contestó de mala manera a esta misión. Digo, yo realmente, mi patria es todo, no es solamente una parte, y no aceptó una oferta de ese tenor. Es decir, que Artigas era una persona que tenía una visión muy, muy amplia de la zona. Incluso cuando él va al Paraguay, él no va al exilio, él va a una parte de lo que él consideraba su patria. Paraguay para él era parte de su patria. Él era un hombre que nació, cuando él nació todavía no existía el virreinato, pero se cría en el virreinato del Río de la Plata, que abarcaba incluso lo que hoy es Bolivia también. Y bueno, y ese era el mundo de él, esa era la patria de él. Entonces, cualquier fragmentación no iba con su idea. El Uruguay que sale independiente, indefectiblemente no era parte de su idea. Bien. Ahora, el artiguismo que nosotros reivindicamos es básicamente el concepto, la idea de Artigas, y nosotros para hacerla entendible a la gente, porque a mucha gente le cuesta entender la esencia del artiguismo. La reducimos a dos grandes pilares. Por un lado, que no nos gobiernen desde afuera. Eso es artiguismo, porque Artigas, toda la lucha de él fue por la pelea por la soberanía particular de los pueblos, para que cada pueblo, cada provincia tuviera su propio gobierno. Esa fue la lucha con Buenos Aires y es lo que en definitiva le va a generar la derrota y su exilio al Paraguay. Que no nos gobiernen desde afuera. Y lo otro, que está en sus documentos, sobre todo en Purificación, la sensibilidad por los más frágiles, aquella frase que sean los infelices los más privilegiados, ¿no? Bueno, nosotros estamos convencidos de que esas ideas centrales del artiguismo tienen plena vigencia hoy. Es más, son más vigentes hoy capaz que en la época de Artigas. Está bien, y ya sé por dónde va. Vamos a ir a eso más adelante. Quiero pedirle a la producción que me muestren un video aquí en pantalla, pero sin audio nomás. Porque ahí va a aparecer usted en pantalla ahora, cuando fue cesado por el presidente Vázquez el 13 de marzo de 2019. Ahí lo vemos. Está usted hablando con uniforme militar. Y le quiero preguntar por qué salió a hacer esta declaración suya, por qué hacerlo además vestido de uniforme de batalla, cuando ya no era más comandante en jefe del ejército, recién había sido cesado. Con la madurez que permite el tiempo, el paso del tiempo, ¿qué opinión tiene de ese video? No, uniforme de batalla no es el término, es un uniforme de uso normal. De fajina, diríamos. Es un uniforme de uso normal en las unidades militares. Mire, es una costumbre muy aplicada, muy arraigada, que un comandante en jefe, antes de dejar el cargo, se despida de sus subordinados. Lo normal cuando los relevos son naturales, se va el comandante el 1 de febrero, bueno, en el mes de enero hace una recorrida por el país, visita todas las unidades y se despide personalmente de quienes fueron sus subalternos. A veces, cuando el tiempo no es tanto, se junta en algunos comandos divisionarios y se despide por partes, digamos, pero siempre hay una despedida del comandante de sus subordinados. Yo había sido comandante durante más de 4 años. Es uno de los periodos más largos, digamos, de comandancia, porque por la propia vorágine muchas veces el comandante está solo 2 años o 3. Bueno, yo estuve... También hubo aclaraciones por los tribunales de honor en esta época, ¿no? Todavía en este momento no se hablaba del tema, ¿no? Bueno, el cese del cargo se debió a mi informe acompañando el dictamen de un tribunal de honor donde yo decía que estaba de acuerdo con lo fallado por el Tribunal de Honor y aparte hacía mis apreciaciones de que la justicia no estaba actuando como justicia, sino que estaba actuando como venganza en determinados casos. Bien. Eso me generó ese. Entonces, vuelvo al porqué de este video. Yo me tenía que despedir del ejército, al cual había comandado durante más de 4 años, pero aparte me tenía que ir de inmediato porque yo había sido cesado, ya no era más el comandante. La única forma era hacer un video y transmitírselo a todos los subordinados. Y en ese video yo me despido de ellos. Las palabras de mi video, me despido de ellos. Hago alguna apreciación de que en el futuro seguiré trabajando con ellos desde otras trincheras, algo así, pero
es básicamente la despedida de un comandante que no se quiere ir sin despedirse de sus 15.000 subordinados. Tengo que ir a una tanda, pero le voy a dejar algo picando. En 2018 usted todavía era comandante y jefe del ejército. Me cuenta Guillermo Domenech para Montevideo Portal, que él ya había coqueteado con usted, que ya había ido a buscarlo, que su hermano Hugo le dice, puede pasar Guido por tu casa, y fueron y se estaba hablando de nutrirlo para que usted lance su candidatura, todavía siendo comandante y jefe del ejército. Quiero preguntarle, para que me conteste después, ¿por qué la decisión de meterse en política? ¿Está bien? ¿No? Vamos a una pausa, ya venimos. Seré curioso con Guido Manini Ríos. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. En Mirentex le brindamos soluciones integrales de almacenaje y tercerización de servicios logísticos. Contamos con depósito para mercaderías nacionalizadas y depósitos fiscales en un enclave seguro y de cómodo acceso localizado estratégicamente en el nuevo corredor logístico de Ruta 101, kilómetro 26,5, a 7 kilómetros del aeropuerto. Infórmese por www.mirentex.com.uy o llamando al teléfono 22-888-333. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia, servicio profesional y personalizado, que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales, y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Seguimos conversando con el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Le había preguntado antes de la tanda por qué la decisión de involucrarse en política. Una idea que ya venía meditando cuando todavía era comandante en jefe del ejército. Bueno, indudablemente que la política en este país es la única vía para cambiar realidades. Uno a lo largo de tantos años en la institución militar vio muchas cosas que le hubiera gustado cambiar y que no las podía cambiar, muchas situaciones de formas extremas de vivir de muchísima gente que pensábamos que se podía hacer mucho para mejorarles esa calidad de vida. Indudablemente que la actividad política era una alternativa, siempre lo fue. Tal vez hayan influido los genes que uno tiene de la política. Hoy no le comenté que tanto mi tío como mi padre fueron políticos a su manera. Mi tío tuvo más protagonismo, fue ministro, senador, director de OPP, embajador. Mi padre fue diputado, incluso fue fundador de un partido escindido del Partido Colorado en las elecciones del 58, que fue cuando ganaron los blancos. Sí, el colegiado. Ahí está. Capaz que los genes pesaron, no sé, pero a raíz de algunos incidentes que uno protagonizó a finales de ese año 18, aquella famosa sanción de 30 días de arresto a rigor, y el apoyo realmente multitudinario recibido a través de las redes y en distintas expresiones, uno pensó que podía tener un espacio y de que había gente, mucha gente que no se sentía representada por lo que existía hasta ese momento en el escenario político nacional. La idea fue germinando. La posibilidad de mi cese en el cargo era evidente porque yo pensaba elevar ese escrito que dije denunciando el sesgo de la justicia en el Uruguay para tratar determinados temas, la actitud
o la forma de actuar más como venganza que como justicia. Lo pensaba hacer y eso iba, si bien eran temas que yo en muchos casos ya los había hablado con el propio presidente Vázquez, yo en mi escrito cito 9 casos como realmente bochornosos para la justicia, y los había conversado la mayoría de ellos ya con Vázquez. Otra cosa era elevarlo por escrito, Está bien. que en definitiva yo preveía que ese cese se iba a dar. Entonces, producido el cese, yo quedaba en condiciones de actuar en política, era un año electoral, y bueno, se forma este partido nuevo, y ahí en definitiva surge esta oportunidad que yo entendí que era un camino a transitar si es que realmente quería continuar con lo que venía haciendo desde hacía muchos años dentro de la institución militar. ¿Cabildo Abierto es un partido de derecha? Cabildo Abierto se define como artiguista. Yo le podría repreguntar a usted, ¿el artiguismo qué es? ¿Es derecha o es izquierda? No lo sé. Porque el artiguismo es altamente sensible en lo social. Si uno creyera el discurso de la izquierda vernácula de que es sensible en lo social, lo cual muchas veces es una gran mentira, porque no les importó durante 15 años muchas situaciones de lo social, dejaron viviendo en asentamientos a 200.000 uruguayos cuando tuvieron toda la plata para terminar con el último asentamiento y no les importó. Dejaron a los uruguayos enterrados, endeudados en base a una ley que ellos pergeñaron, que significa que haya hoy 1 millón de uruguayos en el clearing. Bueno, y podemos seguir y seguir con un montón de cosas, pero si uno comprara el discurso de que la sensibilidad social es de izquierda, bueno, yo diría que Cabildo Abierto sería de izquierda, porque es totalmente, es sensible a los problemas sociales como el que más, y lo demuestra día a día en las distintas actividades que estamos desarrollando en muchos barrios de Montevideo. Sí, permítame pelearlo un poquito. Del otro lado, desde la izquierda van a decir, sí, pero Cabildo Abierto tiene un proyecto de ley de darle prisión domiciliaria a mayores de 65 años y como reconoció el propio Eduardo Lust, salido de Cabildo Abierto, tiene nombre y apellido y es para los presos de Domingo Arena, o se preocupa especialmente por la corporación militar. Sí, sí. Me pongo un abogado del diablo. No, pero espere, déjeme terminar. Yo le digo, si nosotros habláramos de la sensibilidad social, seríamos de izquierda. Ahora, si hablamos de la necesidad de hacer respetar la autoridad en todas sus expresiones, en la casa, en la familia, la defensa de la familia como primera institución defensora del ser humano. Si hablamos de respetar al maestro en la escuela, al profesor, al policía, los símbolos nacionales, si eso es derecha, Cabildo Abierto es de derecha. ¿Está claro? Y si decir claramente o denunciar que muchos de los presos que esta justicia está llevando por lo que ocurrido en el pasado reciente se debe a venganza y no a justicia, si decir eso es de derecha, yo no sé si es de derecha, pero si eso es de derecha, Cabildo Abierto es de derecha. O sea, según como usted lo mire, somos de izquierda o de derecha. Yo no tengo ninguna vergüenza de decir soy de derecha, pero mire que tenemos esa sensibilidad social que muchas veces se la disocia de la derecha a la que se acusa de neoliberal, insensible y todo. Nosotros no nos metemos en ese paquete de neoliberalismo insensible con los problemas de la sociedad, con los problemas de los más frágiles. Entonces, definirse como izquierda o derecha yo creo que es muy artificial y es un instrumento para no ir al grano de la cosa. Yo digo, esta izquierda que es funcional a los dictámenes que vienen de lejanas latitudes, imponiéndonos una ideología de género que enfrenta al hombre con la mujer. ¿Esta es una izquierda revolucionaria? ¿Es una izquierda que defiende realmente los intereses del pueblo? ¿O se está prestando al juego que nos están imponiendo los verdaderos centros de poder a lo que ellos toda la vida acusaron de imperialismo, el demonio, etcétera? Bueno, yo creo que hay mucho cruce, mucha confusión en los términos, y hablar de izquierda o derecha así en seco es en cierta forma simplificar el debate y yo creo que no corresponde. Está bien, le decía hace un instante que Eduardo Lust, hasta hace no mucho diputado cabildante, me dijo que él creía que este proyecto era tenía nombre y apellido, el de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, y que era para los presos que hoy están en Domingo Arena, juzgado por crímenes en la dictadura.
que de repente algún hombre de 70 años, preso en Minas de Corrales por robar una oveja, podía beneficiarse, pero que claramente ese era el objetivo. Y además dijo, me parece bien que tengan ese objetivo, porque el cuerpo electoral de Cabildo sale de ahí, buena parte. ¿Comparte lo que dijo Luz? No, no comparto. El cuerpo electoral de Cabildo tiene, por supuesto, un componente dentro de las Fuerzas Armadas, lo cual pienso yo que es bueno. Si el principal referente de Cabildo estuvo 46 años en las Fuerzas Armadas y no lo quisieran en las Fuerzas Armadas, hablaría muy mal de él, muy mal de él. Pero 270.000 votos no se explican solo con las Fuerzas Armadas. Hay mucho más que Fuerzas Armadas en ese apoyo. Esa se le reconozco. Fito Garcés me decía, cuando vieron que los votos eran mucho mayores a las de la Corporación Militar, dijeron, bueno, no es solo militares que votan a Cabildo. Exactamente. Y en cuanto al proyecto, el proyecto por supuesto que abarca a los presos de Domingo Arena, que son octogenarios, y ahora últimamente fue preso un médico con 91 años de edad y con muchas enfermedades. Por supuesto que los comprende, porque en definitiva entendemos que es una barbaridad tener presos de esa edad cuando no constituyen ningún peligro para la sociedad, sin lugar a dudas, que solo se puede explicar desde la venganza y no desde la justicia. Por supuesto que lo comprende, pero también comprende a otros que pueden estar presos por distintos delitos, estafa o por lo que sea, que a esa edad, y dadas las condiciones carcelarias que tiene el Uruguay, que son en muchos casos dantescas, tenerlos en prisión creemos nosotros que es totalmente inhumano y que en definitiva esta ley, este proyecto que nosotros habíamos presentado, también era útil para eso. Bien. Pero las opiniones de un diputado que ni siquiera pertenece a Cabildo, a nosotros nos tienen sin cuidado porque debe haber tantas opiniones diferentes que no nos vamos a detener a analizar cada una. Está bien. Senador, el viernes 5 de mayo de este año, luego de que 970 Universal difundiera la noticia de que su esposa, la entonces ministra de Vivienda, había otorgado una vivienda a una militante cabildante en una adjudicación directa, sin pasar por sorteo, el presidente de la calle Pou lo llamó a usted y le pide la renuncia de Moreira. Al mediodía usted ofreció una declaración en el Parlamento donde dijo que el presidente se equivocaba al pedirle la renuncia a Moreira. Dijo que ella había actuado amparándose en una normativa que le habilitaba. Incluso usted dijo, no hubo ninguna irregularidad, ni siquiera un error, y le pidió al mandatario que rectificara su decisión. ¿Sigue pensando que actuó bien y que ella no cometió ni siquiera un error? No me lo conteste ahora. ¿Puede ser después de la tanda? ¿Cómo no? Ya venimos con el senador Guido Manini Ríos. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia. Servicio profesional y personalizado que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país.
Seguimos con el general Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto. Le había comentado el caso de Mónica Sosa, esta adherente cabildante que es beneficiada por una adjudicación directa de una vivienda en el ministerio que dirigía su esposa, la hoy senadora Irene Moreira. Después se supo, le agrego, que el de Mónica Sosa no era el único caso, que había otros casos más de entregas directas de forma discrecional. Y le quiero mostrar apenas unos segundos de lo que decía Moreira el lunes siguiente, tras ese fin de semana que Cabildo se toma para pensar si seguía o no en la coalición. Así después le pido una reflexión. Esto decía Irene Moreira. El mismo procedimiento fue utilizado por autoridades en los 15 años que precedieron esta administración en más de 70 oportunidades. Ahora me voy a referir al caso particular. Si hoy me lo consultan, volvería a tomar la misma decisión. Este mismo procedimiento fue utilizado por autoridades en los 15 acá Moreira dice que lo volvería a hacer. Sin embargo, unos días después, primero usted y después ella en Radio Sarandí, dicen, bueno, tal vez hoy con el diario del lunes, viendo lo que pasó, usted fue claro, unos días después dijo, yo no hubiera tomado esa decisión. Y ella también parcialmente hace una autocrítica. ¿Qué reflexión tiene hoy? Es bueno poner en contexto. Primero, Irene Moreira no le dio casa a nadie, le facilitó el acceso al alquiler, a que lo pagara de por vida. El Estado uruguayo no perdió un peso en ninguna de las acciones de Irene Moreira. Eso hay que dejarlo claro, porque no, es distinto, porque hubo épocas en que el Banco Hipotecario regalaba casas, acá no se regaló nada. Era alquiler, es cierto. Acá se le dio el acceso a un plan por el cual toda su vida tiene que pagar el alquiler, que es mucho menos que subsidio de alquiler, que eso ahí sí la persona no paga nada, y que se han dispuesto a veces a pedido de la propia presidencia de la República o de otros actores que no porque no le correspondiera, pero que digamos que quienes inician el trámite y piden que se considere a fulanito para un subsidio de alquiler, a veces fueron otros actores. Y repito, en algún caso la propia presidencia de la República. Bien. Es decir, que no era nada atípico favorecer o facilitar un trámite a alguien siempre y cuando los servicios sociales del ministerio dictaminaran que la persona cumplía los requisitos para acceder a ese plan. Yo en el primer momento dije que Irene no cometió ningún error porque se ajustó a una normativa existente que la facultaba para hacer lo que hizo. La facultaba para hacer lo que hizo, no cometió ningún tipo de ilegalidad, no fue contra ninguna norma. Lo que esa dice ahí que durante a los 15 años anteriores, en decenas de casos se aplicó la misma norma y se le dio casa o se le permitió acceder al plan, porque no era darle casa, era acceder al plan a decenas de personas. Lo que pasa es que nadie salió a investigar de qué partido era. El problema grave acá fue que la persona adjudicada era de Cabildo. Apareció una que era de Cabildo, o dos o tres. Guido, no solo era de Cabildo, trabajaba en la mañana, era conocida. Ella en algún momento dijo, yo ni sabía qué partido votaba. No es verdad, sí sabía, era del entorno del riñón. Ella lo que dijo que ella al adjudicar a alguien no miraba a qué partido votaba. No, pero también dijo que ella no sabía a quién votaba. Yo lo que digo, no va al caso, lo que digo es, vayamos a lo ético. No debió haber pasado como cualquier hijo de vecino, como cualquier mujer necesitada, vulnerable, pasar por el filtro del sorteo. Bueno, pero si calificaba y ella tenía la posibilidad de asignarlo y entendió que la persona estaba en un estado de fragilidad tal que podía ser considerada, yo cuando dije yo no lo hubiera resuelto, porque claramente esto posibilitó todo el escándalo que se generó en esos días, que se aprovechó por muchos actores para tirar leña al fuego, para poco menos poner esto como el súper escándalo de esta administración, cuando claramente los escándalos van por otro lado, no van por el lado de la vivienda que entregó o de la otra que le dio a alguien que 10 años antes había trabajado con ella, que ni siquiera era de Cabildo, ¿no? Es decir, se buscaron casos puntuales, casos donde el Estado no perdió un peso, simplemente para generar esa sensación de grave escándalo, cuando
creo yo que los verdaderos escándalos acá fueron y van por otro lado y no por el lado de este par de viviendas que se pueden decir, y que vuelvo a repetir, durante muchos años se aplicó el mismo criterio, solo que nadie investigó de qué partido eran los beneficiarios en los años anteriores. Durante muchos años uno puede decir, lo mejor es que vayan todos a sorteo, pero también está esa potestad del ministro de que en caso de que entendiera que había una fragilidad determinada, pudiera, previa autorización de los servicios sociales del ministerio, que no son cabildantes y que están ahí desde hace 20 años, que son los que dictaminaron, después de 6 meses de estudiar el caso, que la persona era merecedora de esa excepción. Bien. Y podía estar. Pero tanto yo como ella después dijimos, no lo hubiéramos hecho a la luz de todo el escándalo que se armó. No porque creen que haya estado mal, que ella haya obrado mal. No porque pensemos que ella se haya salido de lo que podía hacer. Ok. Retomo el guante de lo que usted de algún modo sugirió, entre palabras. ¿Qué lectura hace del caso Astesiano y el caso Marcet, que claramente han sido dos grandes problemas que ha tenido el gobierno, 2 dolores de cabeza? Yo creo que son 2 casos que tienen su gravedad. El caso Astesiano, yo lo he dicho muchas veces, el presidente se equivocó al designarlo, ya lo he dicho, no creo que no adelanta nada que lo siga diciendo, y lo ha dicho creo que hasta el propio presidente que se equivocó. Indudablemente todo lo que vino después, bueno, fue a partir de una mala decisión del presidente. Y el caso Marcet, bueno, creo que todavía estamos en las averiguaciones de ver exactamente qué fue lo que ocurrió, pero claramente está dando mucho para hablar ese tema. Esperemos que se termine de saber bien qué fue lo que pasó para hacer juicios definitivos. Pero yo creo que son casos que realmente han llamado mucho la atención. ¿Cómo se ha sentido Cabildo tras ese casi quiebre, tras la renuncia de Irene Moreira a Vivienda? Le pregunto porque parece que se quedaron, pero bajo protesta. De hecho, han tenido más polémicas recientemente cuando hubo una suerte de amenaza de no votar la rendición de cuentas. El senador Gandini dijo, me imagino que si se van a dejar los ministerios. Usted termina negociando y al final se vota la rendición de cuentas, pero quedan deberes para la otra Cámara. ¿Cómo está hoy Cabildo abierto en el gobierno? ¿Se sienten cómodos? Siempre han habido fricciones dentro de la coalición. Estamos hablando de 5 partidos con improntas diferentes, con programas diferentes, que por lo menos en el caso de Cabildo Abierto no renuncia a presentar su óptica, su visión para la solución de los problemas de la gente. Yo los invito a todos a revisar las actas de la Sala de Representantes de octubre del año 20, estamos hablando de hace 3 años, cuando Cabildo Abierto se negó a participar de un homenaje al Partido Comunista en sus 100 años, las cosas que dijeron blancos y colorados de Cabildo Abierto. Estaban en sala para homenajear al Partido Comunista y, sin embargo, en vez de hablar del homenajeado, hablaban de Cabildo Abierto que se había negado a entrar a sala. Lo menos que le dijeron es que era lindo, de antidemocrático, bueno, los calificativos que nos pusieron realmente eran muy duros, hostiles, que nosotros tuvimos que hacernos los distraídos, digamos, para no salir a contestar y polemizar en aras de una mejor convivencia intercoalición. 2 meses después, cuando se discute, también en el año 20, la ley forestal, las cosas que dijeron de Cabildo Abierto, blancos y colorados, por esa propuesta de ley forestal. Bueno, yo con esto ¿qué quiero decir? Que no es de ahora estas fricciones. Estas fricciones fueron a lo largo de todo el periodo, porque claramente Cabildo propone cosas o dice cosas que los demás tal vez lo sienten, pero no se animan a decirlo. Las propuestas de Cabildo han causado molestia. Causó molestia que dijera, ¿por qué vamos a homenajear a un partido que nunca renegó de las decenas de millones de muertos que tienen a lo largo y ancho del planeta? Por supuesto, no nuestro partido, pero que partidos a los cuales ellos siempre aplaudieron fueron responsables y nunca renegaron de ellos. ¿Por qué vamos a desistir de presentar el proyecto de ley forestal
que en definitiva lo que pedía era que no se plantaran las mejores tierras del país con eucalipto? ¿Por qué vamos a ocultar nuestra opinión sobre la ideología de género a la que hemos calificado de perversa? ¿Por qué vamos a desconocer que el pasado reciente se está juzgando con hemiplegia, con un solo ojo? ¿Por qué no vamos a insistir con el trabajo nacional como prioridad y no tanta alfombra roja al Maya Oro, sino que hay que defender al micro, pequeño y mediano empresario nacional? Todas esas posturas de Cabildo, y esta de la deuda de ahora, Déjemelo ahí, así me le amplía, porque sé que es un tema que le importa mucho a Cabildo Abierto. De hecho, ahora están en plena recolección de firmas. Vamos a la tanda, tras la misma seguimos conversando con el senador Guido Manini Ríos. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. En Mirentex le brindamos soluciones integrales de almacenaje y tercerización de servicios logísticos. Contamos con depósito para mercaderías nacionalizadas y depósitos fiscales en un enclave seguro y de cómodo acceso localizado estratégicamente en el nuevo corredor logístico de Ruta 101, kilómetro 26,5, a 7 kilómetros del aeropuerto. Infórmese por www.mirentex.com.uy o llamando al teléfono 22-888-333. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Último bloque, me resta agradecer, como siempre, a Carlos Boullosa por esta prenda, a Ejido Bar, que nos proveyó del catering a todo el equipo para el rodaje, a Cute Cat, a todos los que nos están acompañando programa a programa por la pantalla de BTV. Manini, el sábado 19 de agosto usted dijo que Cabildo ya no iba a esperar más, por un acuerdo político, y desde el martes 22 lanzó una campaña de firmas que el partido impulsa, y acá cito comillas, contra la usura y por una deuda justa. Cuénteme la naturaleza de esta campaña en la que están ahora. Nosotros anunciamos que íbamos a ir al plebiscito si no había ley en noviembre del año pasado. E incluso habíamos puesto un plazo hasta después de Semana Santa. Si enseguida de Semana Santa no había ninguna respuesta, íbamos a empezar a transitar el camino del plebiscito. En mayo presentamos un proyecto de ley cambiando el que fue rechazado en noviembre en el Senado. Tampoco hubo respuesta, tampoco hubo eco, no hubo aportes, no hubo ningún interés en cambiar la realidad. Bueno, finalmente decidimos ir al plebiscito, y esto significó que el pasado 22 nosotros hiciéramos el lanzamiento oficial de la campaña de firmas contra la usura y por una deuda justa. Nosotros entendemos que hay miles y miles de uruguayos hoy atrapados sin salida, como era el título de aquella película, no tienen salida porque han ido cada vez enterrándose más producto de la usura que se les aplica, la usura que avala y que ampara y que legaliza una ley del año 2007,
usura que le permite a los prestamistas prestar a intereses de 3 cifras, a intereses del 100 y pico %, en un país como el nuestro, donde la inflación, la última que se conoce, es del 5 y pico interanual. Creemos que eso es usura, de acuerdo al diccionario, y la usura está prohibida en la Constitución de la República. Nosotros entendemos que se ha llegado a una situación escandalosa. Se habla de 1 millón de uruguayos en el clearing, de los cuales 700.000 son considerados por el Banco Central deudores irrecuperables. Y si a esto le sumamos los que no están en el clearing, pero que trabajan de sol a sol para no caer en el clearing, para pagar esos intereses de usura, creemos que el problema es realmente grande. Podemos decir que hay medio Uruguay con ese problema. Hay que buscar una solución, porque en definitiva la responsabilidad está en el sistema político que un día, en el año 2007, votó una ley que permite esto. Tenemos que encontrar una solución. Quisimos que fuera legal. Presentamos una ley en el año 2020. No tuvimos eco de todo el sistema político. Por lo tanto, el único camino que queda ahora es recorrer el del plebiscito. Bien. He sabido que usted será candidato, no lo ha ocultado en ningún momento. Muchos pensábamos que Daniel Salinas seguramente iba a ser su compañero de fórmula, pero parece que quedó quemado con leche con la política y está cómodo en la Universidad Católica. ¿Quién puede llegar a ser su compañero o compañera de fórmula? Todavía es muy prematuro. Realmente no lo sé. Si lo supiera le podría dar una idea, pero no. Me tiraba la primicia y metíamos un golazo. Metíamos un golazo, pero honestamente no estoy en condiciones ni de darle la primicia. Falta mucha agua correr bajo el puente. Hay que ver cómo se va alineando todo de acá al año próximo. Pero sí es cierto que Cabildo no hace cuestión en que sea una fórmula paritaria, ¿no? No parece fundamental o imprescindible que lo sea. Nosotros no estamos de acuerdo con la obligación legal a hacer, digamos, fórmulas paritarias o listas paritarias. No estamos de acuerdo y nada nos obliga a hacerlo en la fórmula. Nosotros, si hay situaciones en que las mujeres tienen su lugar y tienen que ser todas mujeres las candidatas, no tenemos ningún problema. Nos pasó en la elección pasada en Rivera, por ejemplo, las candidatas a diputadas eran todas mujeres y salió electa una mujer. No tenemos ningún problema en ese sentido. Podrían ser perfectamente mi compañero de fórmula una mujer o puede ser un hombre. En eso no tenemos todavía claro porque hay que ver qué es lo que pasa. ¿Tendría como compañera de fórmula a su esposa? No. ¿Sería novedoso? Sería novedoso, pero ya esa idea que alguien la planteó en el año 19, yo mismo la deseché. No creo que sea bueno, sea bueno incluso para la masa cabildante y con el mismo criterio lo diría para el 24. ¿Se imagina algún día con la banda presidencial? Bueno, para eso estamos trabajando. Tienen que alinearse los astros, tienen que pasar muchas cosas, pero nunca se descarta. Acá realmente las sorpresas en política se dan, el trabajo en política también rinde su fruto y nosotros estamos trabajando muy fuerte. ¿Qué ofrece? No lo descartamos. ¿Qué ofrece Cabildo para las próximas elecciones? Porque se perfilan como un tercer modelo, ¿no? Ustedes han dicho, el Frente Amplio es una cosa, blancos y colorados son otra. Nosotros somos un tercer modelo, somos distintos. ¿Qué ofrece precisamente de distinto para teniendo en cuenta estos dos bloques? Y ofrecemos una visión diferente, a veces totalmente diferente a la que ofrecen los demás proyectos. Ofrecemos priorizar al trabajo nacional por encima del trabajo o de las multinacionales o de las empresas multinacionales, darle prioridad al micro, al pequeño, al mediano empresario, al pequeño productor. Ofrecemos que no se siga tapando de eucalipto las mejores tierras del país. Ofrecemos soluciones a las deudas de la gente que hoy están enterradas y no tienen una luz en el horizonte. Ofrecemos seguridad pública aplicando una serie de puntos que hemos propuesto en este gobierno y que no se nos ha llevado adelante. Ofrecemos muchas cosas diferentes. Ofrecemos políticas que no se alineen así mansamente a los dictámenes de otras latitudes, promoviendo el odio de la mujer contra el hombre, del hijo contra el padre, dividiendo la familia. Ofrecemos fortalecer a la familia de todas las formas posibles. Ofrecemos muchas cosas y en esas cosas a veces tenemos serias diferencias
no solo con el Frente Amplio, sino también con blancos y colorados. Bien, ¿cómo se lleva con la calle Pou? ¿Tiene contacto, diálogo fluido como antes? Yo le diría que es más bien un diálogo formal cuando hay algún tema para decidir o para que tenga que hacer una propuesta a Cabildo, pero más que eso no tenemos más diálogo. Meramente formal. Meramente formal. ¿Se rompió ahí una sintonía? No es que se haya roto, pero hay un malestar porque entendemos que actuó en forma injusta y a nosotros al menos eso nos dolió, pero también es bueno decir que sabemos anteponer el bosque al árbol, no por una situación coyuntural vamos a poner en riesgo una herramienta importante como es la coalición republicana, que creemos nosotros es la única forma de empezar a enderezar cosas que se han torcido durante tanto tiempo. ¿Pero volvería a reeditar la coalición para las elecciones que vienen? Sí, mientras consideremos la herramienta válida para los cambios necesarios, por supuesto que sí. Bien. ¿Es feliz? Sí, soy feliz en la medida de que estoy en lucha, estoy peleando todos los días. Al acostarme digo, hoy fue un día que valió la pena porque peleé esto y esto. En esa medida soy feliz. Yo realmente creo que he sido toda la vida un luchador en los distintos lugares que me ha tocado estar y lo sigo siendo. O sea que puedo sentirme útil no solo para mi entorno, sino para la sociedad en general. Muy bien. Senador, gracias por venir hasta acá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Señores, gracias por la compañía. Los espero el jueves próximo, 22:30, acá por la pantalla de BTV. Chau, chau. Días como hoy no fueron hechos para estar solo. Días como hoy no fueron hechos para estar sin vos. La verdad no está bien, llueve y estoy solo.